Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso voy a presentar un texto de la unidad 3 de la materia Historia de los Medios. Es el texto de Valtorta, es un artículo dentro de una revista que escribió esta especialista en temas referidos a la fotografía italiana, que va a tener que ver con la historia de la fotografía. En realidad lo que ella propone es una historia de la fotografía. Muy brevemente la va a, de alguna manera, periodizar a partir de en tres fases, teniendo en cuenta los cambios de identidad que tiene la fotografía a lo largo de su historia, que comienza en el siglo XIX. Lo que va a mencionar es que hay tres aspectos que se entrecruzan, pero sobre todo lo que va a la identidad de la fotografía para esta historia tiene que ver con el lugar que se le da al azar en cada momento de cada uno de estos momentos de la historia de la fotografía, y que tienen que ver también con esta tensión que se da entre lo técnico y lo estético en cada uno de estos momentos y propuestas. Lo que ella propone es que el azar en la historia de la fotografía da cuenta en cuál es la conciencia que tiene cada una de los movimientos dentro de la historia de la fotografía, de la naturaleza del medio fotográfico. Entonces, esto es lo que va a ir variando, digamos, de alguna manera va cambiando la conciencia, va a haber algunos que van a estar, van a buscar las reglas y lo que es la esencia de lo fotográfico, diferenciándose de otras artes, y otros que van a ir por las transgresiones y las hibridaciones. Ella retoma el texto de Walter Benjamin, La breve historia de la fotografía, para hablar justamente de esta bipolaridad que se da en la fotografía entre el hombre y la máquina, y habla de en la bipolaridad una conjunción de dos ópticas, la óptica del ojo, la del fotógrafo, y la óptica de la cámara, que sería un inconsciente óptico, como lo describe Benjamin. El azar en la operación fotográfica para Valtorta está en la esencia misma de la fotografía por su automatismo. Digamos, la fotografía, al ser una imagen automática, de por sí está sujeta al azar de esa inscripción dada por el disparador, por la imagen automática de la cámara. Entonces, entre fotógrafo y cámara, entre la tensión entre la técnica y la estética, vamos a ir viendo que el azar se va a colar en estos distintos momentos de la fotografía de distinta manera. Lo que hay que tener en cuenta es que no piensa como una historia de tipo lineal, sino más bien es una genealogía que tiene distintas líneas, si se quiere. Van a ver que hay momentos dentro de esta historia que están desfasados, porque tal vez en términos del azar no corresponden con la cronología de la línea de tiempo, pero sin embargo esta división en identidades en tres fases va a circunscribir distintas épocas, si se quiere, de la fotografía. La primera fase es la constitutiva para ella, la del siglo XIX, cuando es el origen del surgimiento del invento fotográfico y su difusión y su uso como para fines sociales y fines artísticos. En este momento el azar no se plantea directamente, está circunscripto dentro de la cultura positivista, donde directamente lo que se busca es conocer la técnica y dominarla. Y acá está la cuestión exploratoria, el desafío de generar este control total de la técnica fotográfica. Si ven acá, se ve cómo era en el estudio la cuestión de la fotografía del retrato. De ninguna manera se podía aceptar que la fotografía saliera movida o desfasada, y por eso se usaban distintos procedimientos para que el personaje se quedara quieto y no se produjera una imagen borrosa que de alguna manera no servía. Eso directamente no se plantea el azar como algo, como imagen. Acá tenemos una imagen de Argentina, de esta época. El otro movimiento que está mencionado en Valtorta es el pictorialismo. Acá dice que hay como una especie de desfasaje, porque dice el pictorialismo, por un lado,
denigra la técnica y habla de la intervención de la mano humana y busca que la decisión humana se observe en la fotografía. Acá vemos la inscripción del color, cierto elemento como pictórico en la materialidad del grano de la fotografía. Sin embargo, lo que dice que los pictorialistas debían conocer a profundidad la técnica fotográfica para realizar sus obras y por tanto también tiene que ver con esta cuestión del dominio de la técnica. La segunda fase es la del perfeccionamiento. Esta tiene que ver con la fotografía clásica, la fotografía moderna. La fotografía moderna va a tener que ver con la búsqueda de la esencia de lo fotográfico. Esto va a hacer que el ideal de este tipo de fotografía es la fusión entre lo estético y lo técnico. Es decir, la fotografía perfecta para esta etapa es la fotografía que domina el fotógrafo el flujo espontáneo, el momento preciso de la fotografía, la composición y el significado en un sincronismo total entre el fotógrafo y la cámara. El azar no se acepta tampoco. De alguna manera, lo que se busca a partir de la previsualización es esta sintonía fina entre la herramienta y el humano y generar de manera espontánea las tomas. Acá tenemos dos movimientos que menciones el straight photography, con dos exponentes como son Adams y Weston, y después el momento decisivo de la fotografía de Cartier-Bresson, que está ligado al fotoreportaje, y que tiene que ver justamente con la captura de ese momento de tiempo y espacio preciso, que no es una situación de azar, sino que justamente al previsualizar la imagen, el fotógrafo la captura, sincronizándose perfectamente entre la técnica y la estética de esa fotografía. La tercera fase es la contemporánea. Acá diríamos que lo que predomina es la estética, porque lo que va a hacer es una fase donde en realidad hay una proliferación, una fragmentación de formas de la fotografía, pero el azar se libera del control, o sea, se libera y toma control en algún punto. Digamos, se ven los límites reales de la técnica, del medio, esta cuestión de que el fotógrafo, por más que quiera, no puede tener todo absolutamente bajo control. Pensemos en Barthes y la cuestión del punctum y el studium. Siempre hay algo que se dispara y se escapa del control del fotógrafo, y por otro lado que la cámara también irrumpe el azar en la forma misma de la creación o de la forma de trabajo de la máquina, del automatismo de la máquina. Entonces, de alguna manera, el azar empieza a entrar como un elemento estético dentro de este tipo de fotografías, y a su vez proliferan las distintas vertientes, no es una sola forma de fotografía, sino hay como una fragmentación dentro de las formas que permite distintas exploraciones estéticas, distintos experimentos, distintas búsquedas. Lo tenemos como un primer exponente a Robert Frank, con este tipo de fotografías, donde acá, por ejemplo, se puede ver esta cuestión del azar, de esa sombra, ese que pasa y ese momento preciso, pero ya acá con una cuestión de una foto que casi parece casual, sin embargo, bueno, tiene como una intencionalidad estética buscada. Otros artistas que mencionan son Nan Goldin, por ejemplo, en esta toma. Y acá está el desfasaje que hablábamos, habla del surrealismo, del dadaísmo, cómo anticipan de alguna manera esta sensibilidad contemporánea, la influencia más fuerte que tiene el arte fotográfico contemporáneo, ya que ellos son los primeros que exploran e inventan, de alguna manera inventan los fotogramas y los fotomontajes, y utilizan el azar y el automatismo como forma de creación de las obras. Digamos que tenemos que ver en el arte contemporáneo la influencia directa del surrealismo, que obviamente es de principios del siglo XX. Por otro lado, va a decir que después de los 80 se pueden percibir dos tipos de sensibilidades diferentes. Vuelve de alguna manera en el control total del proceso esta fotografía de mise en scène o stage photography. Dice lo que no es una realidad, es una ficción lo que se genera en estas fotografías donde se controla absolutamente todo. Parece un fotograma de película, sin embargo son fotos.
Acá tenemos a Cindy Sherman y acá tenemos a Gregory Credson. Y finalmente hay una otra sensibilidad que tiene que ver con esto, con lo casual, lo cotidiano, lo marginal, las situaciones banales, lo impreciso, que va a tener que ver más con una dimensión, una sensibilidad sobremoderna, dice Valtorta. Y acá tenemos el exponente de Franco Vasari. Bueno, espero que les haya servido el recorrido. Saludos.